arrancamos un proyecto muy padre de Nox, estamos en Nox TV, arrancamos un proyecto, una unidad nueva en la colonia Guadalupeín, y bueno, pues como resulta que todo el mundo estamos metidos en el tema de la pandemia, pues no nos podemos reunir físicamente, y entonces hicimos varios webinars. Este es un proyecto en particular que que estamos desarrollando con Pepe y Vanessa Borgoño, que tienen ya mucha experiencia en todo el tema de cursos, talleres, seminarios, son muy exitosos en eso. Pepe en particular tiene además un proyecto de tecnología política, de democracia digital, bien interesante. Él fue candidato ciudadano, fue precandidato ciudadano ¿a qué fue Pepe? Fuiste, porque yo lo conozco desde que era, ahora sí que desde que le decíamos Pepito, cara. Pero bueno, ya lo reencontré hace no mucho tiempo, y ibas a ser que candidato a diputado local, ¿verdad, Pepe? En este tema, ¿no? Aquí en Coyoacán. Y por otro lado, está Luis Alarcón, que es muy amigo mío, muy querido por mí, y con él hemos hecho ya una serie hemos hecho mil cosas, ¿no? Seguimos a la Coyoacana, viajes, correos y todo. Pero hicimos un proyecto académico muy divertido, también con Milis, en el cual hicimos, entre todo, un ciclo de anarquismo y modernidad. Y bueno, el año pasado hicimos, a ver, si hay un poco más, ¿verdad? ¿Me estás oyendo? Sí. No, sí, porque sí se ve bien, porque yo no tengo por eso. Bueno, y el año pasado hicimos un taller muy interesante en la UNAM, en el CEPE. Los dos somos profesores del Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM. Hicimos un ciclo muy padre sobre pobreza, se llamaba Injusticia, Pobreza y Desigualdad. Correcto. De un tema, era como un debate, un poco lo que intentábamos era como replantear y como refrescar un poco todo el debate que existe en torno a, digamos, a estos temas, que tengo la impresión que sean, o que están un poco como anquilosados, están como que a la gente que le interesan estos temas, pues siguen como un poco como que lo que platicábamos en corto José Luis y yo y los amigos que participaban en este proyecto, como que tienen un enfoque muy del pasado y que ya no es práctico y que no genera en realidad soluciones concretas para el mundo mucho más complejo, abierto, diverso en el que vivimos, ¿no? Entonces, el tema de la desigualdad y la pobreza son temas que no se han resuelto y que ahora, y que resulta que hay que replantear en un contexto. Y de repente se nos viene el tema de la pandemia. Pepe me comenta, que tiene, que está muy interesado en este tema de decir, como de abordar estos temas o muchos otros temas, básicamente de desarrollo humano, en torno a lo que tiene que ver con la pandemia. Hicimos un asunto, más desde la perspectiva psicológica, también un webinar sobre el tema con un psicólogo muy capaz, muy divertido también, sobre los temas de ansiedad y como el manejo del miedo y la angustia en este contexto, ¿no? Y entonces inmediatamente se nos ocurrió que era buenísima idea ligar estos dos temas, la pandemia, covirus, y estos temas sociales, y me parece que surge una idea que platicamos, que es ni más ni menos que la idea del ingreso universal, y fue cuando Pepe me comentó de Pedro, que no tengo el gusto de conocerlo, pero bueno, tengo muy buenas referencias, y bueno, un poco el tema es, ya nos conocemos por esta vía, y la idea es pues como empezar un debate. No sé si alguien quiere como introducir un poco el tema, José Luis, Pedro, Pepito. Bueno, principalmente, si quieres, presentamos también a Pedro y a José Luis, que ellos, un poco de su carrera, principalmente rápido, para que también conozcamos de ellos en un
lapso de lo que ellos necesiten para que se presenten. Digo, ya nos conocemos, yo ya conocí a José Luis la vez pasada, a Pedro lo conozco ya unos años atrás, pero igual se quieren presentar, la carrera que ellos tienen, porque Pedro también ha sido candidato, de hecho fue candidato a la delegación de Magdalena Contreras. Pero adelante, Pedro. ¿Cómo te fue, Pedro, de experiencia? Ya nos contarás. Muy enriquecedora, Pero qué padre. Ajá. Fue hace... en el 2009. Pero ya te platicaré ahí después. Quedamos en segundo lugar, obviamente. No, pues muy bien, oye, perfecto. Fíjate que no supe, porque yo en 2009 estaba muy metido en el tema nulista. Incluso yo sigo con una página ahí de corte francamente anarquista, que se llama Nula tu voto, y sigue fija, sigue muy bien. Pero fue básicamente con el tema del movimiento nulista que surgió en 2009, entonces, y también era como que se ligaba mucho el tema de la anulación del voto con el apoyo a candidatos ciudadanos. El apoyo a candidatos ciudadanos. Sí, lo recuerdo. Muy bien. Pero bueno, ese será ya otro tema de discusión, si quieres. Claro. Bueno, pues yo, básicamente, con una trayectoria académica que ya señalaba Sergio, venimos haciendo investigaciones muy relacionadas con la tragedia que estamos enfrentando. Yo en la Facultad de Ciencias Políticas hace algunos años di un curso sobre civilización y desastre, y en la Facultad de Filosofía y Letras colaboro en un proyecto sobre historia ambiental, de tal manera que todo esto, aunado a que mi tesis de doctorado lleva como título Las sociedades del riesgo y el desencanto moderno, de alguna manera hemos venido trabajando en las condiciones que están presentes en una tragedia como la que está viviendo el mundo a escala planetaria. Y bueno, agradezco mucho a Sergio que me haya dado la oportunidad para colaborar con ustedes en esta red importante que, pues para mí sí es muy novedoso y muy audaz y muy inteligente el que podamos reunirnos pese a las condiciones, pues para abrevar y contribuir a la reflexión colectiva ante lo que estamos, ¿no? Entonces, bueno, no sé si ya pueda comenzar o quieran hacer algún comentario o entro de lleno. Por favor, de lleno. Adelante. Entremos a los guamazos, caray. Bueno, pues Ricky, Pedro, Sergio, qué gusto, mucho gusto. Pues entonces, como les decía, yo en el marco, pues, de lo que significa esta caracterización de las sociedades contemporáneas como sociedades del riesgo, yo he querido para esta tarde preparar una pequeña charla a partir de 4 puntos que considero nos van a permitir aproximarnos a entender el sacudimiento civilizatorio frente al que estamos. Dentro de estos 4 puntos yo apuntaría inicialmente a una tremenda intensidad de la depredación que ya veníamos arrastrando desde hace 200 años, pero que se ha intensificado en los últimos 50 años. En 1861, una caricatura en Massachusetts dibujaba la fiesta que las ballenas organizaban precisamente para celebrar el que los hombres habían encontrado un combustible fósil, el petróleo, con el cual iban a poder iluminar las calles e iban a dejar de cazar a las ballenas. Esta caricatura fue una gran polémica, es una página importante de la historia ambiental porque es un antecedente en la segunda mitad del siglo XIX que ya nos apunta, ya nos señala hacia dónde iban las cosas. Bueno, entonces este primer punto básicamente es que una de las condiciones que llevaron a esta situación es la intensidad de la depredación de los ecosistemas sin límites. Es decir, la amenaza de océanos y manglares, la extinción de especies, y bueno, como ustedes saben, está en boga este concepto del antropoceno como parte, pues, de esta reflexión que apunta hacia la consideración de que estamos ante la sexta extinción. Es decir, haciendo alusión a que
5 veces la vida ha bajado de nivel en la historia del planeta. La vida ha estado a punto de desaparecer en el planeta en 5 anteriores. Para ejemplo, recordarán que pues, la geología, ciencias naturales registran el evento de hace 65 millones de años, cuando un meteorito cambió radicalmente y bajó el nivel de vitalidad del planeta a condiciones mínimas. Fue la desaparición de los dinosaurios y el inicio del Cambriario, y en una época en la que, bueno, empieza otro tipo de vida. Pareciera que estamos en el Antropoceno ante una amenaza de este tipo. Bueno, ese es el primer punto que quisiera comentar esta tarde. El segundo se refiere a las condiciones de la concentración del ingreso que ha llevado a cabo la organización económica desarrollada a partir del siglo XVI en la historia de Occidente, que conocemos como el desarrollo del capitalismo, y que ha llegado pues con la maduración del capital financiero a una concentración del ingreso económico sin precedentes e insostenible. El tercer punto que quisiera comentarles rápidamente son pues que los patrones de producción y consumo alcanzados en la historia hoy resultan insostenibles para 7.500 millones de seres humanos. Es decir, el modelo, el polo, el ideal de los más de 230 países que existen en el mundo es aspirar a un modelo de nivel de vida como el que reproducen en los medios y en el imaginario hollywoodense la forma de vida de los californianos, los neoyorquinos o la gente de Polanco. Es decir, formas de producción y consumo excesivas que serían impensables para poderlas para ser accesibles a la población del planeta. Y eso es uno de los puntos en los que, digamos, es un parteaguas. No es posible, es necesario reconsiderar que no es posible, sino es a partir de otras formas de producción y consumo, como podría perfectamente dar lugar, y esto ahí es donde entra la consideración del ingreso básico, a otras formas de producción y consumo que en su momento las tocaremos. Y el último punto, pues, es que asistimos al aceleramiento de una depredación que el fenómeno de la mundialización ha llevado a cabo. La mundialización expresada en muchos fenómenos, como ejemplo pongo el que pues, en el año entre 17 y 18 el planeta fue testigo del desplazamiento de 1.000 millones de turistas por el mundo. Una cantidad que es realmente brutal. Es decir, imagínense ustedes toda la participación de las cadenas de transporte, de movilización aérea, terrestre y marina, para que 1.000 millones de seres humanos asistan y den la vuelta, como alguna vez en el siglo XIX lo imaginó con aquella novela de La Vuelta al Mundo en 80 días. Bueno, ahora es a la inversa. Es una cantidad de gente que está justamente en esta aspiración a reproducir formas de vida que son insostenibles. El ejemplo de los cruceros, por ejemplo, es un escándalo ambiental. Un crucero puede albergar 10,000 personas, repartiendo para que un crucero pueda llegar a muchos puertos, sobre todo latinoamericanos. Un crucero implica la desaparición de manglares. Un crucero implica el desecho, secreciones que son los ecosistemas marinos son incapaces de resolver, incapaces de digerir por la cantidad de viajes que se han intensificado en las últimas décadas. Sí, la industria del turismo efectivamente para muchos países es una forma, es un mecanismo, es una acumulación, es un mercado que, insisto, nos revela claramente cómo
no podemos seguir reproduciendo estas formas de vida tan masivamente. Es un ejemplo de cómo no podemos considerar que bajo el esquema de los combustibles fósiles podamos acceder 7.500 millones de seres humanos a unas formas de vida tan depredadoras. Bueno, dicho esto, entonces yo pasaría a considerar cómo es que en el choque de trenes que estamos viviendo y que no creo que vaya a terminar en los próximos 2 meses, creo que el problema del coronavirus es un problema que nos va a ocupar todavía muchas angustias y ansiedades todavía todo el segundo semestre. Yo les decía a algunos compañeros que nos estaba pasando un poco lo que le pasó a aquella generación que vio en el verano de 1914, en agosto, el mes de agosto, cuando estalló la Primera Guerra Mundial. Todo el mundo se imaginó, bueno, se puede soportar, va a durar hasta diciembre. Y resulta que la Primera Guerra Mundial acabó con Europa. La Primera Guerra Mundial significó efectivamente un suicidio. Y me temo que estamos ante un fenómeno en el que, bueno, pues sí, tanto la carrera por la vacuna como por los picos que estamos estudiando a partir de las experiencias europeas, me temo que en los próximos meses este fenómeno nos va a llevar todavía todo el segundo semestre del 2020. Bueno, esto lo digo porque nosotros estamos pensando en un sacudimiento y una reestructuración, una reingeniería que el mundo va a tener que llevar a cabo, en donde, saliendo de la pandemia, el mundo no va a poder vivir sin esto que hemos estado estudiando, que es la renta básica. En la renta básica existen una serie de fenómenos, pero que entre otros, lo voy a explicar más adelante, implica ya la capacidad de las potencialidades productivas alcanzadas en las 2 primeras décadas del siglo XXI. La economía, dentro de formas sustentables, puede perfectamente, con el ingreso básico, generar unas formas de producción y distribución de la riqueza perfectamente aceptables. El ingreso básico, al rato lo voy a considerar, es una especie como de lo que va a significar la digitalización y el subir la realidad a la virtualidad de todas las sociedades, todos los países y todos los habitantes del planeta Tierra. Es decir, estamos viviendo pues las posibilidades que tecnológicamente se han alcanzado, no tanto para distribuir la riqueza de manera equitativa para todos, sino que a vivir de formas de vida que se parezcan más a las del astronauta que a las del vaquero. ¿Esto qué significa? Bueno, el vaquero tiene unas formas de vida muy del 19, muy excesivas. La economía del vaquero es una economía que justamente estuvo ahí imaginada cuando Estados Unidos sale de la guerra civil y comienza un proceso de industrialización formidable con la abundancia de recursos humanos que ningún país había conocido hasta entonces en la historia. La historia de los Estados Unidos es un buen ejemplo de cómo en 100 años pasaron de la noción de un patrón de producción y consumo, de las formas excesivas, de las formas lujosas, de las formas inimaginables de calidad de vida, obligadamente están pasando a ser consideradas como formas de vida de la austeridad del astronauta, es decir, sustentables. Dicho esto, entonces, lo que quiero demostrar es que efectivamente tanto el ingreso básico, la renta básica, como la digitalización de la sociedad van a ser condiciones obligadas del mundo que va a surgir después de la pandemia. Bueno, entonces, esto para dejar claro que vivimos un tiempo axial, es decir, estamos viviendo momentos en donde vemos cómo muere un mundo y no sabemos cuál es el mundo que venga. Estamos viviendo uno de los grandes momentos de parteaguas en la historia.
Es más, momentos como este en la historia de la humanidad son los que dieron el origen a la religión y a la filosofía. El origen de la metafísica es la pregunta por lo invisible. De ahí su raíz metafísica, es decir, ¿por qué la filosofía y la religión en el mundo clásico se suben al ring para explicar las causas de las pandemias, las varias que hubo en el mundo antiguo y todas las que hubo en la Edad Media? La pregunta por el más allá de la física, de ahí la raíz de la palabra metafísica. Y la religión responde de una manera ideal y la filosofía responde de manera lógica, con evidencias. Por eso es la madre de la ciencia. Y en el origen de Occidente se encuentran estas dos grandes tradiciones que han constituido una serie de respuestas a las preguntas básicas de la filosofía: ¿por qué el todo y no la nada? ¿Qué es el tiempo? ¿O por qué la vida? Y el despliegue de la conciencia humana como el único lugar donde la naturaleza tiene conciencia en sí misma. Muy contraria, opuesta a la religión, la filosofía se debate desde su origen entre el idealismo platónico y el aristotelismo natural, material, que plantea las preguntas sobre el aquí y el ahora en la tierra, y no pregunta al cielo y al más allá que no se ve. Es decir, estamos pues al interior de una de las ricas tradiciones que caracterizaron la historia de Occidente y que surgen, insisto, precisamente por enfrentarse para dar respuestas a problemas epidemiológicos que ya vivió la antigüedad. Ante las pestes y las epidemias que la antigüedad y la Edad Media vivieron, la filosofía y la religión se debaten por explicar las causas. La religión decía que era un castigo divino. Siempre estaba un poco generando, nutriendo esta culpa por el comportamiento humano y no atinaba a una causa lógica. Siempre se maneja en el mundo de las creencias y de los miedos. En cambio, la filosofía, por eso siempre apunta a la necesidad de hacer lógica, porque la lógica busca la verdad, y la verdad a partir de evidencias, de demostraciones, de comprobaciones, ¿no? Y bueno, en ese sentido, pues, del mundo antiguo al Renacimiento vamos a asistir, pues, a un debate larguísimo entre las religiones y la filosofía, hasta que aparece un instrumento que nos va a permitir demostrar la razón que tenía la filosofía, que es precisamente la aparición del microscopio en manos de un holandés que se llama Leeuwenhoek y que va a partir de explicar el mundo microbiano a partir de un microscopio. Estamos en el siglo XVI y es el gran siglo donde tienen lugar muchísimas cosas. De hecho, el siglo XVI inicia con la gran pandemia con la que inicia la conquista de México. Las viruelas que arrasaron como parte del encuentro de dos sistemas inmunológicos desconocidos. De tal manera entonces que bien podríamos leer la historia como una carrera armamentista entre los virus y los hombres. Y en esa larga batalla han surgido miles de interpretaciones, teorías e hipótesis, todas reunidas por la historia ambiental como una de las principales ramas de la ciencia, que hoy nos está dando cuenta de cuál había sido la interacción desde que las primeras grandes ciudades empezaron a resolver el problema de separar las aguas potables de las aguas usadas. La gloria de Roma consiste precisamente en haber sido una de las grandes ciudades donde la noción de asepsia y el baño limpio y la cultura de la estética corporal a partir de la limpieza del cuerpo le va a dar a Roma esa gloria con la cual va a magnetizar e imponer todo un modelo de civilización, urbi et orbi. De tal manera entonces que desde el mundo antiguo al Renacimiento, lo que va a ocurrir es que la filosofía va a ganar un terreno, le va a ganar terreno a las creencias religiosas y a las formas míticas de explicar al mundo. ¿Y esto por qué? Pues porque el siglo XVI y todo lo que conocemos como el inicio del sistema mundo tiene lugar precisamente a partir de que hay una mutación. Y esa mutación la dio una epidemia que ocurrió entre 1346 y 1347.
y es una pandemia que arrasó con 3/4 de la población europea. Y después de esa pandemia vino el Renacimiento. De tal manera que esa es una experiencia que debemos de tener presente para oxigenar el optimismo de lo que estamos viviendo ahora. Por eso la rueda de la fortuna es un símbolo del Renacimiento, precisamente para explicar cómo en la circunferencia, la esfera, el movimiento y el desplazamiento en la esfera nos puede llevar al polo sur a condiciones terribles donde el mal triunfa, pero después viene el ascenso y la salida hacia un nuevo día y una nueva era. La rueda de la fortuna como el ciclo de la vida entre el bien y el mal y entre la vida y la muerte. Bueno, el Renacimiento, como ustedes saben, es nuestro punto de partida. Y el Renacimiento coincide con que empieza ese sistema mundo y esa gran movilización cuando comenzaron a dispararse las necesidades humanas y el sistema mundo detonó los intercambios con los viajes de circunnavegación de especies, semillas, plantas, migraciones, mestizaje y encuentros de múltiples sistemas inmunológicos. Es decir, es el gran momento de la mundialización. Ahí empieza lo que hoy estamos viviendo como un tercer gran punto de globalización. Y bueno, y desde entonces estamos embarcados en un pulso frenético para ver quién sobrevive a quién, si el planeta es capaz de librarse de nosotros o si acabamos destruyéndolo y emigramos a otra galaxia llevándonos toda nuestra basura y nuestro instinto depredador, como una manera de... pero bueno, para terminar este punto, desde aquel primer momento de mundialización a escala planetaria, a la fecha se han venido incorporando potencialidades cognitivas inéditas, nanotecnologías, formas urbanas del manejo del agua, desplazamientos inmediatos que acortan tiempo y espacio, se han movilizado energías, mentalidades, formas de evolución y riqueza y muy importantes formas de higiene que mejoran mucho y alargan las expectativas de vida en las grandes ciudades, donde tienen lugar miles de interacciones entre los animales y los humanos, muchas interacciones entre higiene e insalubridad. Y eso es uno de los puntos que, desde mi perspectiva, es un punto importante para estudiar cómo es que China es ese gigante que reúne esa China posmoderna con esa China medieval, en donde no están regulados los mercados de alimentos de alimentos del mar, no está regulado el comercio de especies salvajes, hay una relación de consumos y tradiciones gastronómicas ultramodernas y antiguas. Entonces, claro, se van modificando y se fueron intensificando formas de promiscuidad y cambios, saltos de las formas de los virus y las bacterias del mundo animal al humano y del humano al mundo viral. Y bueno, nosotros en México tenemos, insisto, nosotros nacimos al sistema mundo y nacimos como entidad política a partir precisamente de lo que ocurrió en 1521. Se calcula que había alrededor de 17 millones en la meseta americana y al final del siglo XVI, ahí por 1570-80, había 2 millones. Y para que vean ustedes, sí. Es un antecedente bien importante, claro, ¿no? de lo que pasa ahora, ¿no? Claro. Ajá. Exacto. Y entonces, bueno, ese es un punto que dejo ahí pendiente. El siguiente punto que quiero tocar rápidamente es que, bueno, la modernidad parte precisamente, insisto, de estas tradiciones que el mundo clásico aporta. Uno de ellos es precisamente la idea de democracia y la idea de inclusión. Pero resulta que, bueno, la democracia griega tiene lugar en una sociedad esclava y cuando se quiere reproducir en la América de los fundadores, de los peregrinos, de los grandes fundadores de la nación en Estados Unidos, es una idea democrática en donde incorpora solo a los propietarios, pero no a las comunidades nativas ni a la gente de color. De tal manera que la modernidad ha hecho la tarea siempre a la mitad. Pero estamos a tiempo de que pueda completar la tarea completa. ¿Cómo?
respetando los ecosistemas terrestres, marinos y aéreos, e incorporando a la población mundial a formas dignas de vida, a formas más respetadas que lo van a permitir las capacidades tecnológicas que van desde la robótica hasta la automatización, pasando por la nanotecnología. En la historia de las ideas existen dos corrientes principales en donde se encuentran quienes quieren mejorar a los hombres y, por otro lado, los que consideran que esto solo puede hacerse mejorando primero sus condiciones de vida. Es decir, sabemos que lo uno no es posible sin lo otro. Los hombres son parte de sus condiciones. Como decía Ortega y Gasset, somos lo que las circunstancias son. Nosotros somos nuestras circunstancias. No es posible separar la prioridad de que primero se mejora a los hombres y luego las condiciones materiales. O sea, esta es una contradicción que hemos venido arrastrando y que hoy se cristalizan en el debate entre si lo político o lo económico, si el Estado o el mercado. Hoy los dos modelos, las dos prioridades, tanto política como económica, es decir, en todo el espectro ideológico, ya lo que vemos es que ninguna de las dos resolverá el problema, porque tanto una como otra, la política o la económica, en todo el espectro ideológico, desde el intento chino por unificar un Estado político poderoso que impulsa un capitalismo inédito, ahí ya hay una contradicción tremenda, porque precisamente es una potencia que no se atreve a firmar los acuerdos de Kioto. Es decir, las potencias del mundo, sean del color ideológico que sean, la Rusia de Putin o la China comunista pasada por el americanismo, ninguna respeta el problema de la naturaleza. Y este es un punto importantísimo, este es un punto fundamental, porque las tres están generando externalidades que implican que estas externalidades asfixian. Es decir, las externalidades se expresan a partir de que una pesada maquinaria mundial impone su furia, impone su depredación a todos los sistemas de vida. No hay país que se escape de esto, y esto es una tragedia. Por eso nos encontramos con un panorama en donde cabe preguntarse, ¿no será que los animales han desarrollado ya su propio sistema de autodefensa animal frente a la masacre cotidiana que los humanos vienen realizando? Tal vez los animales representan más un peligro para los seres humanos, o más bien son los humanos los que representamos un auténtico peligro para ellos. Y bueno, la complejidad de los sistemas y las formas de vida que han llevado a cabo desde la política o desde el mercado, desde el comunismo totalizador o desde el liberalismo o neoliberalismo más libertario, resulta que nadie toma en cuenta ni contabiliza esas externalidades en la depredación de los ecosistemas. Efectivamente, los indios tienen una palabra que se llama Koyanitskauski, una palabra hindú para decir cómo es que vivimos un mundo fuera de balance. Occidente es una civilización sin límites. Hemos perdido los equilibrios. Nos espantamos ante la virulencia que hoy vivimos, pero nos olvidamos de los ensayos nucleares de Francia en el atolón de Mururoa en los años 80. Nos olvidamos de las bombas lanzadas sobre Japón. Nos olvidamos de lo que ha significado la guerra imperial de los Estados Unidos en Oriente Medio en contra de Irán, de Irak, los desastres ambientales y humanos que significan hoy la guerra de Siria y de Yemen. Es decir, la naturaleza, creo yo, está hackeando a su hija la humanidad, esta terrible humanidad que no ha dejado de hacer la guerra en los últimos 2500 años. Paso al siguiente punto. Agüita. Respaldo aquí con mezcalito y toda la cosa, pues ya es jueves, ya. ya empezó, bueno. Ya nos veremos tomando. ¿Ustedes no tienen? Bueno, perdón. Salucita. No, un tecito nada más. No, qué aburrido, cara. Bueno. Es que hace frío por acá. Está bien. Entonces, ¿en dónde está? Paso a la segunda parte. Magdalena Contreras.
Ok, ya se fue. Muy bien, sale José, sí, adelante. Bueno, sigo. Bueno, habría que recordar a los 3.500 millones de seres humanos de esa humanidad confinada, que la otra mitad no tiene forma de guardarse. Porque si no trabaja, no come. Para esta otra mitad, la vida cotidiana normal es un infierno. Vive condiciones de explotación infrahumanas, sea por ganar $2 al día, o por ser desempleada, o por ser migrante, o porque está huyendo del hambre, porque está huyendo de la guerra y la desesperación, o porque forme parte de bandas de narcotraficantes que a fuerza lo quieren emplear. Es decir, hoy la pobreza para poco más de la mitad de la humanidad es uno de los principales problemas ambientales. Uno de los grandes problemas de higiene, uno de los grandes problemas morales en la historia de la humanidad. Y es una vergüenza que después de que la modernidad se erige con la promesa de eliminar la pobreza medieval, la modernidad y el capitalismo hayan generado esos niveles de pobreza. Sí coincido con Sergio en que algunos puntos, algunos momentos, algunas tendencias tiendan a, pero el mundo está lejos de resolver el problema de la marginalidad y la pobreza. La actual concentración del ingreso a nivel mundial es escandalosa. Nos revela en dónde estamos parados, una gran esquizofrenia que significa nuestra percepción de la realidad y la realidad misma de millones de seres humanos. Sé que esta tendencia, insisto, ha ido disminuyendo, pero la miseria en la que siguen estando 3/4 partes de la humanidad es escandaloso. En términos éticos, psicológicos, económicos y ambientales, es inviable. Por todo esto es que las trágicas circunstancias actuales por las que atravesamos hoy como humanidad nos obliga a ir al fondo del cuestionamiento acerca de la auténtica naturaleza de la organización social y económica que viene legitimándose desde el esclavismo y el colonialismo de la segunda mitad del siglo XIX a nuestros días. Este juego o sistema de mundialización alcanzado, comandado por las mismas potencias, dueñas del mercado de armamentos, dueñas de las instituciones financieras mundiales, sea la Banca Mundial o el Fondo Monetario y el sistema bancario global, dueñas de las 10 grandes compañías químico-farmacéuticas que ahorita se encuentran a la competencia por encontrar la vacuna. Es decir, nos encontramos con un mundo que maneja las reglas del juego, donde se definen las políticas económicas que bien podríamos denominar como criminalidad autorizada. Todo este juego se acompaña de la piratería, la informalidad, el tráfico de drogas, el mercado de armas y con la complicidad de los estados nacionales. Por ejemplo, fíjense bien, y aquí es un punto en el que hemos discutido Sergio y yo desde hace varias décadas, pero aquí es un punto... Bueno, años, no hace décadas no habían nacido. Bueno, dice... Los años. Ustedes saben que desde los años 80, principios de los años 80, vivimos aquella famosa revolución de los ricos impulsada por Ronald Reagan y Madame Thatcher, con quienes se impuso el desmantelamiento de los estados nacionales y lucharon por abatir y derrumbar a la ex Unión Soviética. Pero se enfocaron en políticas de salud, educación y energía y una serie de políticas ambientales en donde regularon, impulsaron la desregulación del capital financiero y muy flexible el que los países pudieran impactar la deforestación y sus reservas nacionales. Pero las consecuencias graves fueron para países como México, en donde a nivel internacional se indujeron con la desregulación del capital financiero, la evasión fiscal y la proliferación de los paraísos fiscales en los 5 continentes. Es decir, esto fue un escándalo. ¿Por qué? Pues porque
los países del mundo se van a encontrar hoy con consecuencias de, digamos, los efectos que estamos viendo hoy tuvieron sus causas en ese periodo. El desmantelamiento del Estado va a significar el desmantelamiento del Estado en 3 tareas fundamentales, que son precisamente las más críticas para México hoy. El problema ambiental, el problema de la salud, el sistema sanitario y el problema energético. Nos encontramos entonces con un grave problema porque esta crisis sanitaria que vivimos hoy está evidenciando el abandono de varios sistemas de salud. Todos los estados están rebasados en términos sanitarios. Todos los sistemas de salud están rebasados. Y esto es una evidencia que nadie la puede negar. No solo porque fueron incapaces de prever el evento, sino porque simplemente con sus capacidades económicas pudieron haber tenido paralelamente robustos sistemas de salud que hoy palidecen y que son la causa precisamente de la incapacidad para enfrentar un riesgo de esta magnitud. Si la caracterización completa de las sociedades del riesgo son precisamente porque en lugar de ser sociedades montadas sobre el conflicto capital y trabajo, las sociedades del riesgo se van a caracterizar por ser sociedades en donde la producción y la distribución de los riesgos va a ser el motor de su conflictividad. Es decir, no están en posibilidades de proteger a los grupos sociales, a los segmentos sociales más frágiles a la hora de un conflicto. Sí, se repite el drama, pues, de lo que fue el Titanic. Hay ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda, clases sociales en el barco que van a padecer el hundimiento justo en la misma medida en el nivel de clase social en el que se encuentran. Para no cansarlos mucho, me voy a referir al último punto y les voy a poner un ejemplo de por qué fue posible esta llegada de los neoliberales a partir de el liderazgo de Ronald Reagan y Madame Thatcher. Cuando dices neoliberales, digo, chinga. Pero así ya te trepaste en el carrito de la 4T. Bueno, ahorita discutimos eso. Bueno, ahí hay las contradicciones de la 4T, eso las dejamos para después, porque bueno, ni cómo ayudarlos. Se sentía así, ching. Todo el mundo pensando, toda la izquierda pensando que iba a responder con criterios keynesianos y resultó más liberal que nada, ¿no? Así es, sí. Terrible. Bueno, en algún momento temprano de su corto mandato, el presidente John F. Kennedy le pidió a su jefe de asesores económicos, John King Galbraith, que le preparara un estudio bien fundamentado científicamente sobre la posibilidad de que el capitalismo pudiera funcionar sin gasto militar. Cedo la palabra a quien quiera participar. Pedro, ¿tienes ¿por qué no? ¿Qué opinas? Bueno, fíjate que es muy interesante lo que estábamos comentando, pero para los que hemos tenido la oportunidad de detenernos estas 6 semanas en casa y los que no, de repente se frenó el mundo, se frenó a fuerza. Claro. Se jaló el freno de mano y el freno del pie y detuvimos al mundo. Y en este inter de estas semanas de pandemia de coronavirus-19, creo que han surgido preguntas en todos los ámbitos, en el político, en el económico, en el filosófico, en el médico, en el viral. Bueno, todos nos hemos preguntado a diferentes niveles, claro, qué es lo que está pasando y qué es lo que nos está sucediendo. Y creo que ahí es importante también decirlo, que creo que los que nos preguntamos, nos estamos haciendo ese tipo de preguntas, somos los pueblos, somos los ciudadanos, somos los obreros, somos los intelectuales, somos los profesores, somos los maestros, pero yo no veo a los gobiernos haciéndose este tipo de preguntas como la de si el modelo neoliberal está caducando, si la globalización está
mostrando ya su verdadero y su único rostro. No los veo a ellos discutiendo este tipo de temas y de preguntas. Los veo a ellos preocupados y por los ejemplos de este país, los veo preocupados platicando con los hombres de Forbes, o los veo preocupados a los gobiernos platicando con los grandes intereses económicos, con los dueños de las televisoras, con los dueños de las empresas. A ellos los veo organizados, a ellos los veo discutiendo. Mas, sin embargo, yo no veo al pueblo, yo no veo al obrero discutiendo, organizándose. No sale una figura, ni siquiera ni los sindicatos, no veo una figura sindical saliendo a dar la cara por sus agremiados. Ellos están discutiendo cómo arreglar la cuestión económica y política, y de este lado la situación social es la que se queda marginal. Por eso yo creo que el salario universal no va a ser viable en este momento, y no va a ser viable porque puede ser que esté en crisis este tipo de modelos, puede ser que esté en crisis, pero para que caigan tiene que haber una organización social que diga ya basta. Y por ahí no lo estoy viendo yo, ni siquiera lo estoy palpando. ¿Qué es lo que yo veo? En esta cuestión que también decíamos que decía sobre la democracia, lo que veo es a unos, y pongo el ejemplo, lo que veo es a cientos de norteamericanos saliendo a discutir y saliendo a protestar porque están cansados, porque no pueden reabrir sus negocios. No están discutiendo ni la salud pública, no están discutiendo ni su crisis de salud pública en Nueva York, no están discutiendo ni la crisis ecológica que han generado. No, ellos lo que están protestando es que su derecho y su libertad que les da el sueño americano no les permite regresar a su antiguo status quo o a su antiguo nivel de capitalismo que ellos ejercían. Entonces, eso es lo que yo estoy viendo, y eso es lo que se proyecta. En este país también no estamos más preocupados, y también por eso digo que no el salario universal puede ser una respuesta, porque en este país estamos más preocupados porque los programas sociales, que son como una dádiva y que podrían ser la respuesta a este salario universal, están más preocupados en bajar ese tipo de apoyos para crear y seguir creando, como siempre, cotos de poder. No creo que sea viable en esto. Lo que sí creo es que, y en eso sí tiene razón, sí tenemos que vernos obligados a regresar de esta pandemia siendo diferentes. Exacto. Sí tenemos que pensar diferente, pero también tenemos que buscar organizar este tipo de situaciones o de comentarios o de análisis, porque si no se van a quedar al aire. Yo no quiero creer que después de esta pandemia, que tiene razón, no va a terminar pronto, pero a mucha gente le urge ya, es volver a ver las plazas comerciales llenas, los malls, los cines, regresar al caos del tráfico, al caos de la abasto, bueno, etcétera, etcétera. Eso es a lo que tenemos que regresar. Y por último, ya nada más es para esta discusión, la respuesta que se comentaba que se dio a México. Yo lo que pude escuchar en voz del presidente de este país fue hacer remembranza al New Deal, a ese contrato, a través de exaltando hasta el mismo presidente Roosevelt. Lo oigo primero tomar este tipo de ideas, y al día siguiente se retracta, bueno, no se retracta, sino que cambia el discurso y regresamos a lo que estamos. Entonces, solamente le han dado paliativos a las respuestas económicas y políticas del COVID-19. Es increíble que el día de ayer se nos presente a través de la Secretaría del SAT
un supuesto programa de reactivación, pero este programa de reactivación no echa abajo lo que mencionabas, Dos Bocas, el nuevo aeropuerto, el Tren Maya, esos programas que van a atentar contra la cuestión ecológica y ambiental de este país. Se están manteniendo y se siguen financiando, que es lo peor. O sea, ni siquiera va a ser para un bien común, sino creo que viene el COVID-19 nos puede dejar lecciones, pero nos tiene que dejar la pregunta si somos capaces de organizarnos desde el pueblo, desde la sociedad civil, desde la calle, para hacerle frente a lo que viene, que creo que viene peor. A mí lo único, con esto finalizo, lo que me da terror es creer, no nos tocó vivirlo, pero las crónicas de aquel crack de bursátil del 1929 hablaba de suicidios. Claro, hubo muchos. Los casilleros de Nueva York. Sí, hubo muchos, sí. Ojalá y no lleguemos a esas instancias. Es cuanto, gracias. Pedro, no, pues qué gusto. No, pues yo coincido contigo. Lo que ocurre es de que montado a la crisis sanitaria, vivimos una crisis política en donde todos los líderes del mundo están perdiendo legitimidad a velocidad inverosímil. O sea, hay una ampliación de las fracturas políticas a todas las escalas regionales y nacionales. Y en el caso de México es muy desafortunada la pérdida de reconocimiento de las autoridades. Tienes razón en el sentido de que la reacción social, la capacidad de reacción social, como ocurrió en el temblor del 85, me temo que va a ocurrir nuevamente este segundo semestre al ver la incapacidad y la torpeza de las autoridades y las instituciones para responder de una manera más inteligente a la tremenda tragedia que estamos viviendo. Y pues yo considero que el problema de la renta básica hay que verla en una dimensión muy diferente, tomando en una escala de tiempo y en una perspectiva muy de largo plazo. Yo sé que ante las cosas como están, lo que estoy convencido es de que la debacle económica a nivel mundial va a obligar a un replanteamiento completo en la misma medida en que no hay poderes, no hay líderes que vengan a plantear la necesidad de instancias supranacionales que pongan orden ante una economía mundial en el hoyo. Y entonces en ese sentido es donde yo ahí planteo que la renta básica es una condición fundamental dentro del rediseño de un mundo que, habiendo solucionado el problema sanitario, se oriente a resolver los problemas económicos y políticos. Ahí es donde yo ubico la renta básica, pero bueno, es parte de la discusión. No, pues me parece bien interesante lo que comenta, siempre muy erudito, José Luis, nos pones en contexto de pues, histórico, filosófico, ciertas cosas que a veces uno lo ve, sobre todo este problema, pues está atendiendo desde siempre como desde una perspectiva muy de corto plazo. Pensamos ya no surge que acabe, y eso a veces obliga como a pensar este problema como en algo, o a negarlo, o simplemente a que es un tema de corto plazo que se va a resolver. A resolver fácil. Y bueno, veo como que hay dos puntos que tanto tú y Pedro coinciden, que es un poco como los intereses económicos que hay. Yo, entiendo ese punto que existen, pero bueno, a mí, Picho, aunque no se oiga muy inteligente, pues a mí sí ya me urge que me abran Oasis, ¿no? Que ya me a dar la vuelta, a comprar cosas que posiblemente no necesito, pues ir a dar al cine, pues está muy bonito. Yo soy un amante de la cultura del consumo, de la cultura pop, ¿no? A ver, ¿qué es lo que pasa? Que en realidad esto no es un asunto, me parece, entre los ricos y los pobres, o sea, es decir, y ni siquiera, yo nunca he creído mucho en las teorías de la conspiración, ya lo hemos comentado ahí en nuestro chat
Bad Hombres, que de repente son muy divertidas las teorías conspiracionales y esto. No, pero no, yo no. Bueno, claro, entiendo, sí, entiendo, sí, entiendo que no, se me hacen siempre, digo, a ver si hay conspiraciones en la historia, pero no es lo común, no es lo que explica. Claro. A veces uno siempre tiene la tendencia a explicar cosas como en función de intereses. Yo creo que este problema es un problema que afecta a todo el mundo, a todos los países. Es un juego perder, no creo que a nadie le convenga, ni a China, ni a Estados Unidos, ni a México, ni a Europa, ni a los ricos, ni a los pobres. Claro, o sea, por eso es que la solución es bastante, a ver, es un problema muy grave, pero es una solución bastante simple. Y yo sí creo que es un tema, es un problema que está más muy focalizado en un pinche virus, ¿no? Sí. Es decir, es un tema que va a pasar, algunos se morirán, nos moriremos, no sabemos qué porcentaje sea, no creo que sea un porcentaje muy alto. Por ejemplo, a ver, si lo comparamos con otras pandemias históricas muy importantes, se me ocurre tres, bueno, la más grave, que es la menos famosa, pero es la que tú comentas muy bien con esa perspectiva, José Luis, la viruela que trajeron los españoles con los negros, que llegó a México, que mató pues arriba del 90% de la población indígena. Tal cual. O sea, fue una cosa, digo, a ver, una cosa espantosa. La peste, pues, más o menos hablamos de 3/4 partes, y la última gran pandemia hace un poco más de 100 años, la gripe española. La de 1918, sí. Pues hablan de varios millones, no sé exactamente cuántos, creo que 8 o 10 millones, ¿no? Que fue. No. Pues el índice de, digamos, son muchos muertos, pero ahorita llevamos no sé cuántos, pero realmente estamos si la población tiene 7.500 millones de habitantes, pues aunque afecte, digamos, los cálculos más graves no hablan de algunos millones, que es algo muy grave, sí, es algo muy grave, pero en términos históricos me parece que no es tanto. Me parece que es digamos, el efecto social, cultural y económico que tiene es, digamos, eso sí me parece que es verdaderamente único, y un poco lo que pasa es que no estábamos acostumbrados a esta, digamos, como que habíamos llegado a un nivel de desarrollo en el cual, pues como que nunca pensamos que un virus iba a afectar tanto, iba a hacer y que nos iba a parar. O sea, sí hablábamos de los ovnis, de los marcianos, de no sé qué, de las grandes guerras, en algunas películas distópicas pues aparecen virus de eso, pero como que no era algo muy, como que siempre pensamos, bueno, un virus no, o sea, de que la gente se muera de algo que es parecido a la gripa y que eso impida que la humanidad tan compleja y tan evolucionada que supuestamente ya teníamos siga operando, pues es algo como que no esperábamos. ¿Por qué me parece que es muy, es digamos, como de mucha actualidad, y es el debate que quería entrar, y yo lo platiqué lo debatimos ya varias veces nosotros, José Luis, y también lo debatí con Pepe Borgonio. ¿Qué pasa? O sea, el gobierno gasta en unas y otras, en México el 26-27% del PIB anual, y en otros países europeos, en Estados Unidos llega como al 30%, y en países europeos están el 40-50%, ¿no? El PIB anual. Es una barbaridad lo que se gasta. Contra lo que mucha gente piensa, y a veces lo hemos discutido, el gasto público con la revolución, pues no sé si llamarla neoliberal, pero la revolución que hubo económica a partir de los años 80, que realmente empezó desde los años 50, 60, y en los 80 y 90 era ya muy evidente, el gasto público social no ha disminuido. O sea, no ha disminuido, al contrario, las democracias lo han aumentado. O sea, no ha habido una disminución. Pero la demografía también lo ha aumentado. El problema demográfico es también el que ha hecho subir esos gastos. Claro, pero un poco el tema es, digamos, más allá, es cierto, o sea, más allá de la perspectiva histórica, es decir, ¿cómo justificamos, es decir, que y luego hay un tema muy importante, el gasto público tuvo su origen, es un poco un debate que ya hemos tenido, en el gasto militar, es decir, el Estado, pues, que es el que, y yo estoy, desde luego que yo asumo totalmente y para crear un poco de debate y un poco de escándalo, asumo una posición total y absolutamente neoliberal. Para mí el Estado es el problema, o sea, sí es el problema, es la opresión, es la pobreza, y es el problema que tenemos hoy, ¿no? O sea, sí lo digo. El Estado tiene su origen, cualquier teoría del Estado, Hobbes, Marx, Engels, o sea, el Estado está basado en la opresión y en la guerra, ¿no? El gasto original de la humanidad, pues es el gasto militar, ese es el gasto militar. Exacto.
Es decir, porque el Estado no se hizo como una asociación de individuos que se ponen de acuerdo, como nos dicen los libros de texto gratuitos, y crean una entidad que se llama México. No, todos los estados, excepto quizás Suiza, es el único, que además, dicho sea de paso, es un estado totalmente neoliberal, es un estado donde los índices de vida son de los más altos del mundo. El nivel impositivo es muy bajo. ¿Por qué es muy bajo y por qué la salud en Suiza es muy buena? Porque es una falsedad que necesitemos más impuestos. Eso es una tontería. Es decir, el gasto público en México, que supuestamente, y es un poco ya entrando un poco en tema, supuestamente es muy bajo y no sé qué, hay mucha evasión. A ver, es 5 billones de pesos. No, pero las cantidades billones de pesos, José Luis. Pero todo va en proporción al tamaño del país. Pero bueno, es el 20, a ver, no es un tema, es el 25% del PIB cada año. Sí. A ver, es un escándalo, o sea, es demasiado. A ver, o sea, no, son 5 billones. O sea, nadie puede decir que falta dinero. O sea, a ver, eso es un tema. Es decir, es una invención que ya se las cuentas no salen. Primero, el gasto público social en el mundo a principios del siglo XX era del 4%. Ahorita ya estamos, digamos, la Primera y la Segunda Guerra Mundial lo elevaron a niveles del 30 o 40. Afortunadamente, después de la Segunda Guerra Mundial y posiblemente el primer efecto de la grandísima, venturosísima revolución neoliberal, pues es que pasamos del gasto militar, que era el origen del gasto histórico, o sea, ese es el origen del gasto. El Estado se hizo para la guerra y para matar, para eso se hizo. Se oye mucho eco. Sergio, se oye mucho eco. Bueno, pues eso, a ver, algo pasó aquí, como que alguien se conectó. Bueno, pues eso era un poco, a ver, lo que yo quería era como generar un poco de debate. Pepe, te has estado muy calladito. No, al contrario, yo comparto lo que dicen. Por ejemplo, el gasto público que tiene el gobierno es impresionante. Estamos hablando de tres sectores, por ejemplo, salud, bienestar hoy, que era desarrollo social, y educación, entre 1,000 billones y 1,500 billones de pesos. Y hoy, por ejemplo... Y datos. Claro, no. Y el problema es, por ejemplo, hoy vemos un México completamente estancado. Por ejemplo, ahorita dice Sergio, ya no me eduques. No, bueno, te estamos soltando 500,000 millones de pesos en educación y no puedes tener una plataforma para que hoy los alumnos estén conectados o tengan algo para que ellos se puedan conectar a algo educativo. Yo soy escándalo, sí. Claro, yo soy fanático. De hecho, yo promuevo la democracia digital. Es algo que dices tú, tiene que llegar. Hoy lo del COVID va a empujar. Coincido contigo, la democracia digital es un elemento emancipador. Claro, hoy va a llegar y esto del COVID, yo no dudo que va a cambiar sobre todo la manera de ver el mundo económico. Pero el mundo social, en 2021, 2022, va a estar otra vez la aglomeración. O sea, sí es una fatal, esta gripe va a matar a todos. Desafortunadamente va a matar a muchos, perdón. Pero no todos, pero sí, la verdad es que va a matar a muchos. Pero el tema es de que vamos a reconfigurar nuestra economía. Es un empuje y está obligando el COVID, más que nada, está empujando a la ciudadanía que vean otro tipo de economía, que vean cómo se va a manejar la economía. Educación, desarrollo social, que es bienestar. ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto dinero se va ahí? ¿No? Que son las tarjetas. Con todo respeto a todos los jóvenes que están en los programas sociales ahorita, primero capacítenlos. O sea, no puede ser. A ver, si tú administras cualquier organización, una familia, una empresa, y que le estás cobrando a todo el mundo el 42%, y resulta que no tienes dinero para darles ingreso universal y la desigualdad aumenta, oye, pues entonces, ¿qué has estado haciendo? O sea, ¿qué has estado haciendo? O sea, adiós, o sea, ya, a ver, ya no me cobres impuestos, yo ya me rasco como puedo, porque tú lo estás haciendo fatal. O sea, sí es mucho dinero contra lo que mucha gente opina, lo que los estados gastan, lo que gasta el Estado mexicano es una barbaridad. 5 billones de pesos es, aunque lo veas en términos absolutos, relativos, en términos del número de gente que tenemos, estamos hablando del 27% del PIB, es muchísimo dinero. Es muchísimo dinero. Hablamos, tocayo, Pepe, hablamos hoy, justamente tú estás hablando al principio de este panel, los temas ecológicos, ¿no? Justamente hoy, no sé si se enteraron, hoy por la mañana, una de las empresas más importantes portuguesas, Mota-Engil, se hizo de la licitación del primer tramo en Chiapas. El dinero se está gastando.
El dinero sigue, el gasto público va a seguir y va a seguir. Y tú caminas por las calles y las únicas personas que están en la calle son las que tienen justamente que trabajar, las que tienen que aglomerarse en los metros. Aunque no circula, aunque esté cerrado varias estaciones del metro, o sea, el gobierno no ha hecho nada. Pero no solamente México, estamos hablando de un tema global. Los gobiernos se han visto imposibilitados. Rebasados completamente. China del 29 de diciembre al, ¿qué es hoy? 23 de abril, ha resuelto varias cosas. Bueno, ellos empezaron. Europa ahí va, España, Italia. Es un caos. Estados Unidos, definitivamente un caos completo. Pero sumando a México, es un problema que yo veo que es un aprovechamiento completamente. Ahora sí, como dijo Andrés Manuel López Obrador, nos cayó anillo al dedo. Claro que te cayó anillo al dedo. No hay endeudamiento, no hay gasto público, no, nada. Cierren todo. Y la gente muriéndose. Exactamente. Es como 50 locomotoras. Vienen a toda velocidad con proyectos 2020 y de repente le paras la primera. ¿Qué pasa? Se estrellan todas las demás y por eso nos urge todo salir de aquí, de este conflicto. ¿Por qué? Porque queremos reactivarnos. De alguna manera necesitamos reactivarnos. ¿Cómo nos vamos a reactivar? Esa es la verdadera cuestión. Socialmente, yo creo que la vida va a seguir. Es más, me puedo ver algo de ficción. Vamos a hacer una ciudad futurista, lo que tú quieras. La gente se va a seguir aglomerando. La forma de ver la economía mexicana, global, va a cambiar. Y nosotros, ahorita, parece que somos los últimos también. Fíjate, ahí hay un tema, que ahorita está de moda y entiendo el tema, yo no lo solo voy a ser el defensor, ¿no? El presidente don Andrés Manuel, ¿no? Como le dicen ustedes. Pero entiendo también un poco el punto de no gastar tan fácilmente, es decir, no obstante que él viene de un prismo muy fuerte donde se gastó muchísimo y se endeudó. A ver, nada más, entre 1970 y 1982, la deuda externa aumentó 25 veces. Y eso fue la gran crisis del año 82, de la cual pues, no salimos hasta después de la otra crisis del año 94, ¿no? Entonces él, aunque viene de ese origen, entiende como buen político pragmático que es, que eso ya no puede seguir, ¿no? O sea, él puede tener un discurso, pero él sabe que la realidad es otra. Y a mí no me desagrada que él, bueno, pues no sea fácil de mano ligera para firmar cheques, ¿no? Y eso lo entiendo, lo valoro y me parece que en principio, tiene razón. O sea, a ver, él no ha aumentado la deuda hasta ahora, incluso aunque sea forzado, porque ha sido forzado, hemos mantenido un superávit fiscal, un poco engañándonos un poquito, pero la intención está muy clara, ¿no? Yo conozco bien a la directora del SAT, y yo sé que es gente decente, como que es gente que busca, pues ser como eficiente en el gasto, ser más, a ver, el tema de la austeridad me parece algo positivo, ¿no? Ahora, dicho esto, me parece que él no entiende el contexto en el que estamos, en el cual, claro, no hay que gastar en tonterías, refinerías, una bola de cosas, pero no pueden, pero pero en todo el mundo los gobiernos se están dando cuenta, sobre todo los gobiernos democráticos, incluido que Estados Unidos, pues que ahorita es un momento especial donde, aun por más neoliberal que seas, pues hay que gastar, o sea, y hay que gastar en forma inteligente, porque además se lo dan a la iniciativa privada que gasta. Sí es un tema donde el Estado tiene que cumplir esa función, porque es la única vía que a mí se me ocurre para la cual ahora sí le puedes decir a la gente, incluso le puedes decir, y no me refiero tanto a los empresarios, me refiero básicamente a los trabajadores, oye, ahora sí quédate en tu casa y no trabajes, ¿no? Oye, es posible que tu patrón no te... digamos, falso y populista decir que los patrones le tienen que pagar por ley. Pues puede que la ley lo diga, pero si una empresa no vende y no funciona, pues no va a haber cómo pagarles. No hay forma de cómo pagar. Entonces, lo único que los estás mandando es a hacer una bola de juicios laborales donde los únicos que van a ganar son los abogados. O sea, no hay un tema. Lo único que tiene sentido socialmente es, a ver, no te preocupes, ya no sé si te vayan a pagar o no, vamos viendo, algunas empresas podrán, algunas no, y ni modo, pero yo te doy una lana, o sea, yo te voy a dar una lana, esa lana se llama ingreso universal. Claro, de entrada debe ser un ingreso temporal, pero me parece que una vez que ya se los demos o que ya se les dé a los ciudadanos,
va a ser muy difícil quitárselos. Y entonces, ahora sí viene la verdadera reforma fiscal, tienes que hacer recortes de una serie de cosas, ¿no? Ahora sí. Bueno, ahorita ya tiene dinero de los fideicomisos. Tiene algún dinero, sí. O sea, no es tanto, claro, son miles de millones de pesos, pero bueno, sí, el endeudarte 10% del PIB es una cantidad bien importante de dinero. O sea, es decir, sí requiere una cirugía mayor, no es nada más comisos. Sí requiere una bola de... Pero yo creo que mi punto es que los estados, México, y México no es el peor, prácticamente todos los estados del mundo tienen mucho margen de ser eficientes y de recortar una bola de gastos que no funcionan, que a veces, insisto, están disfrazados en gasto muy bonito, gasto de educativo, gasto social. No. Al final son gastos que al final acaban en el sindicato de constructoras, de consultoras. Eso es lo que pasa siempre, ¿no? El origen, acuérdense, pues, es el gasto militar, que pues, por definición es un gasto que a la sociedad no le conviene y es un gasto opresivo, tranza, corrupto. Y bueno, entonces lo que ha habido es una evolución, y la evolución natural de una sociedad democrática en el siglo XXI es, a ver, tú ya gastas mucho, regrésame mi dinerito y yo soy el que dice cómo se gasta. Terrible. El gasto militar de la cuarta es un escándalo. Que a los militares les dé las obras, claro. las únicas obras de gasto público grandes que está realizando el gobierno federal se las ha dado a los militares. Es un escándalo, es una casta divina. Ya me imagino o sea, está recreando una casta divina que estaba muy controlada, que no existía tan fuerte, ¿no? México pero que estaba muy privilegiada. Si era una casta divina privilegiada. Claro, pero era relativamente pequeña. O sea, México tiene un gasto militar bien pequeño, ¿no? Y afortunadamente desde el año 46 hemos tenido, yo creo que sí algo hay que agradecerle al sistema, al PRI, digamos, es que logró rápidamente estabilizar el país poniendo a los militares como en su lugar, ¿no? Y teniendo un gasto militar bastante moderado. Ahora, esa es la historia y ahora López Obrador quiere regresar a no sé qué, ¿no? Sí, me parece muy peligrosa esa alianza que está haciendo con los militares, me parece así muy indebida. Muy perversa. Claro, y muy perversa. Bueno, no sé si alguien tiene más, ya afortunadamente ya nos colgamos de tiempo, pero bueno, este es el último evento que tuvimos en el día de hoy. Me encantaría hacerlos pues más seguido, creo que fue una experiencia, o ha sido una experiencia muy divertida, muy padre. No sé si alguien quiere dar una última... No, ya son casi las de mucho apenas, o otras pues que le sigamos y ya. Nada más déjame break para ir al baño. No, yo agradecer mucho tu invitación, Sergio, y pues a continuar, a seguir pensando esto que está muy complejo y pues bueno, eventos como este pues ayudan a aclarar muchas cosas, ¿no? Un rompecabezas complejo. Yo creo que el experimento, bueno, ahí va. Necesitamos tener, yo creo que en los cuatro tenemos como muchos puntos de acuerdo en lo que está pasando. Sí. Temas económicos, sociales, políticos, económicos, pues están saliendo a flote. Y la verdad es que yo los invitaría a que, bueno, vamos a seguir esto. Yo espero que las próximas semanas ya no sea un experimento, tengamos 2 o 3 oponentes, claro, en el tema de qué piensan, sobre todo porque hay gente que sí piensa que Andrés Manuel López Obrador a nivel económico está haciendo bien. Bien, pues está bien interesante, aquí podríamos seguirnos. Sí, no, ya se nos alargamos. Pero bueno, yo termino con eso. Muchas gracias. Se quedó grabado en Nox TV, ojalá sea el primero de muchos. Toda esta información, los documentos y todo lo que quieran subir está en la página de Incognitiva. Tenemos estadísticas, tenemos las presentaciones que ya nos han pasado. Faltas tú, José Luis y Pedro, bueno, si tienen un dato que quieran compartir, me parece que es muy interesante que las personas que se conectaron o que luego pueden ver más adelante esta transmisión, pues tengan como alguna documentación, tengan base. Ok. Muchísimas gracias. No, hombre, gracias a ustedes. Gracias, seguimos en contacto. Ya nos veremos. Ok. Dale, que estemos bien. Muchas gracias, Ricardo, que estás ahí detrás. Ricardo, gracias.